Muy buenos días. El día de hoy vamos a presentarles la importancia del cabotaje, cómo funciona y cuáles son las regulaciones en Colombia. Mi equipo está conformado por Nicolás Duque, David Felipe Monsalve y quien les habla Laura Mortegui. Para comenzar, ¿qué es el cabotaje? El cabotaje se define como la modalidad del régimen de tránsito aduanero que regula el transporte de mercancías bajo control aduanero, cuya circulación esté restringida por agua o por aire entre dos puertos o aeropuertos habilitados del territorio aduanero nacional. Para realizarlo se requiere preautorización del administrador de la aduana de partida. Para una carga consolidada se necesita una declaración de cabotaje que ampare la totalidad de la carga consolidada, con base en la información contenida en el documento de transporte del consolidador. Entonces, para empezar, esa es la definición y hay varios tipos de cabotaje. Está el cabotaje aéreo, que se menciona en el artículo como el cabotaje aéreo se conoce como navegación aérea con fines comerciales entre puntos situados en el territorio del mismo territorio. El cabotaje entre puntos situados dentro del territorio de la República de Colombia se reserva a las aeronaves colombianas, salvo lo dispuesto en convenios internacionales. Los vuelos por cabotaje, como dato curioso, no requieren trámites adicionales de aduana y migraciones, puesto que no necesitan ir a otro país. En este caso, solo se necesita diligenciar la planilla de envío. Un ejemplo de esto es, una carga textil de 200 camisetas fue enviada desde el Aeropuerto Internacional de Tampa a Colombia en la ciudad de Bogotá en el Aeropuerto del Dorado. Posteriormente, después de un proceso de cabotaje, la carga fue trasladada por avión al Aeropuerto José María Córdoba en la ciudad de Medellín, donde se nacionalizó. Después tenemos un tipo de cabotaje muy importante también, que es el cabotaje marítimo. El cabotaje marítimo se define como o se refiere al transporte marítimo de mercancías entre puntos distintos pertenecientes al mismo territorio nacional, a través de una ruta que bordee la costa o que evite la navegación por alta mar, donde el destino final es un puerto de territorio aduanero nacional. Un ejemplo de esto es, una carga de materia prima fue enviada desde el puerto de Shanghái a Colombia en la ciudad de Tumaco, en el puerto marítimo de Tumaco. Posteriormente, después de un proceso de cabotaje, la carga fue trasladada por barco al puerto de Buenaventura, en la ciudad de Buenaventura, donde se nacionalizó. Entonces, estos son los tipos principales. Sin embargo, hay un tercer tipo de cabotaje especial. Entonces, según el régimen de aduanas, este se define como es conocido como la modalidad del régimen de tránsito aduanero que regula el traslado de mercancías bajo control aduanero entre los puertos marítimos o fluviales, los cuales después de ingresados al territorio aduanero nacional se trasladarán previo cambio del medio de transporte al puerto nacional de destino, debiendo tener la embarcación como ruta final un país extranjero. Tenemos dos ejemplos, marítimo y aeropuerto. Entonces vamos a comenzar con el marítimo. Una carga de acero fue enviada desde el Puerto Internacional de Callao, Perú, a Colombia en el puerto marítimo de Tumaco. Por proceso de cabotaje, la carga fue trasladada por barco al puerto de Buenaventura en la ciudad de Buenaventura, donde posteriormente se trasladó al puerto de Costa Rica para su nacionalización en el país extranjero. Tenemos también otro ejemplo de aviación que dice una carga textil de 30 rollos de tela Mónaco fue enviada desde el Aeropuerto Internacional de Shanghái a Colombia en la ciudad de Bogotá en el Aeropuerto del Dorado. Posteriormente, después de un proceso de cabotaje, la carga fue trasladada por avión al Aeropuerto José María Córdoba en la ciudad de Medellín. Posteriormente, se trasladó al Aeropuerto Quito para su nacionalización en el país extranjero. Por otro lado tenemos el cabotaje por Panamá, en el cual las mercancías que se transportan bajo la modalidad de cabotaje a bordo de una nave que efectúe el paso entre los océanos Pacífico y Atlántico continuarán bajo esta modalidad siempre y cuando la mercancía no sea descargada en el territorio extranjero. Un ejemplo de esto es una carga de algodón que fue enviada desde el Puerto Internacional de Tampa a Colombia en la ciudad de Santa Marta. En el puerto marítimo de Santa Marta, posteriormente, después de un proceso de cabotaje, la carga fue trasladada por barco al puerto de Buenaventura, en la ciudad de Buenaventura, donde se nacionalizó. En cuanto a las garantías de operadores de transporte, es importante resaltar que las regulaciones del cabotaje permiten que los medios de transporte puedan realizar escalas en otros aeropuertos o puertos nacionales antes de llegar a su destino final, siempre y cuando la carga no sea descargada, lo que implica que no puede presentarse un cambio de medio de transporte. El monto de garantía constituida por el transportador para realizar operaciones de cabotaje general es de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes que amparen la finalización de la modalidad en el término autorizado y los tributos aduaneros suspendidos con ocasión de la importación al territorio aduanero nacional. En el caso del cabotaje especial,
El monto es de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El transportador deberá constituir una garantía global por un valor equivalente a 24.164 unidades de valor tributario en caso de pérdida o deterioro de la mercancía. La garantía será efectiva total o parcialmente según corresponda. Cuando las operaciones de cabotaje se pretendan llevar a cabo con destino a las jurisdicciones aduaneras de Bucaramanga, Leticia o San Andrés, el monto de la garantía será equivalente a 12.082 unidades de valor tributario. Muchas gracias.